3 niños desaparecieron en un internado, y 31 años después, una excavación revela algo impensable. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La nieve caía con una intensidad poco común aquella noche de diciembre en los bosques de Oregón. En el internado Maple Ridge Academy, una institución privada que albergaba a más de 200 estudiantes varones, el viento aullaba entre los pinos centenarios que rodeaban el imponente edificio de ladrillo rojo construido en 1954. 3 estudiantes habían cenado normalmente en el comedor principal esa noche: Ethan Miller, de 12 años, proveniente de una familia de clase media de Portland; Jacob Thompson, de 13 años, hijo de un empresario de Seattle; y Mason Rodríguez, de 11 años, el menor del grupo, cuyo padre trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica de San Francisco. Los 3 compartían dormitorio en el ala este del segundo piso y se habían convertido en inseparables desde el inicio del año escolar. El último registro oficial de los meninos data de las 21:30 horas, cuando el supervisor nocturno Timothy Walls realizó su ronda habitual por los dormitorios. Según sus anotaciones en el registro de control, los 3 estudiantes se encontraban en sus camas, aparentemente preparándose para dormir. La rutina del internado era estricta: luces apagadas a las 22 horas sin excepción. A las 6:30 de la mañana siguiente, cuando sonó la campana para el despertar, sus camas estaban vacías. Las sábanas permanecían ordenadas, como si hubieran sido arregladas intencionalmente. Sus uniformes escolares colgaban prolijos en los armarios, pero faltaban algunas prendas de ropa casual y sus abrigos de invierno. El director William Harrison, un hombre de 52 años que dirigía la institución desde 1987, tomó una decisión que más tarde sería cuestionada severamente: no reportó inmediatamente la desaparición a las autoridades. Harrison argumentaría posteriormente que consideró la posibilidad de que se tratara de una travesura estudiantil, algo no del todo inusual en un internado de esa reputación. Ordenó una búsqueda interna por todo el edificio, los sótanos, la biblioteca, el gimnasio y las instalaciones deportivas. Fue el jardinero Samuel Peterson quien encontró la primera pista perturbadora alrededor del mediodía. Una ventana del sótano, ubicada en la parte posterior del edificio que daba al bosque, había sido forzada desde el interior. Los marcos de madera mostraban marcas recientes, y sobre el alféizar se observaban fibras de tela que coincidían con los colores de los uniformes del internado. Peterson notificó inmediatamente el hallazgo al director Harrison, quien finalmente contactó al departamento del sheriff del condado de Clackamas a la 1:47 de la tarde del 16 de diciembre, casi 19 horas después de descubrir la desaparición. El detective James Patterson, un veterano investigador de 45 años con más de 2 décadas de experiencia en casos de personas desaparecidas, llegó al internado acompañado de una unidad canina especializada. Su primera observación fue la demora injustificable en la notificación, un factor que complicaría significativamente las primeras horas críticas de búsqueda. Los perros rastreadores siguieron el olor desde la ventana del sótano hasta aproximadamente 100 metros dentro del bosque, donde el rastro se perdía abruptamente cerca de un sendero utilizado habitualmente para mantenimiento. Esta interrupción súbita del olor sugería que los meninos podrían haber sido transportados en algún vehículo desde ese punto. La búsqueda se intensificó durante los días siguientes. Voluntarios de la comunidad, bomberos forestales y equipos especializados en rescate montañoso peinaron más de 15 kilómetros cuadrados de territorio boscoso. Las temperaturas habían descendido considerablemente después de la tormenta de nieve, alcanzando los menos 10 grados centígrados durante las noches, lo que convertía cada hora perdida en un factor potencialmente letal. Los interrogatorios iniciales revelaron inconsistencias preocupantes en los testimonios del personal del internado. El supervisor nocturno Timothy Walls cambió su versión 3 veces respecto al horario exacto de su última ronda. Inicialmente afirmó haber visto a los meninos a las 21:30, luego modificó el horario a las 21:15, y finalmente admitió que podría haber sido incluso más temprano. La señora de la limpieza, Margaret Foster, quien trabajaba en el turno nocturno, reportó haber escuchado ruidos extraños provenientes del sótano alrededor de las 23:30 horas. Sin embargo, no había investigado los sonidos ni informado sobre ellos hasta que fue interrogada específicamente por el detective Patterson. El cocinero principal, Anthony Rivera, reveló durante su interrogatorio que había notado la ausencia de algunas raciones de comida enlatada del almacén, así como varias botellas de agua. Este detalle sugería que la desaparición podría haber sido planificada, contradictoria con la teoría inicial de una travesura espontánea. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre el funcionamiento interno del internado. Varios estudiantes, interrogados individualmente y en presencia de sus padres, mencionaron un ambiente de disciplina excesivamente rígida y castigos que parecían desproporcionados. Un alumno del último año, Christopher Davis,
Mencionó haber visto movimiento inusual en los pasillos durante las madrugadas anteriores, específicamente figuras que se dirigían hacia el sótano. La familia Miller, padres de Eason, contrató inmediatamente a un investigador privado cuando se cumplió la primera semana sin resultados. Los Thompson y los Rodríguez siguieron el mismo camino pocos días después. La presencia de investigadores externos comenzó a generar tensión con las autoridades oficiales, quienes consideraban que podría interferir con los procedimientos establecidos. El 28 de diciembre, 13 días después de la desaparición, el detective Patterson hizo un descubrimiento que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Mientras revisaba el sistema de seguridad del internado, encontró que las grabaciones de las cámaras correspondientes a la noche del 15 de diciembre habían sido completamente borradas. El técnico en sistemas de seguridad, Gregory Wallace, no pudo ofrecer una explicación satisfactoria para esta anomalía. Las grabaciones de los días anteriores y posteriores permanecían intactas, pero específicamente las 12 horas comprendidas entre las 18 del 15 de diciembre y las 6 del 16 de diciembre habían desaparecido del sistema sin dejar rastro. Harrison, confrontado con esta evidencia, alegó desconocimiento total sobre la manipulación del sistema de seguridad. Sin embargo, los registros de acceso al cuarto de control mostraban que su tarjeta de identificación había sido utilizada a las 7:15 de la mañana del 16 de diciembre, apenas 45 minutos después del descubrimiento de la desaparición. La investigación revelaría que solo 3 personas tenían acceso autorizado al sistema de grabación: el director Harrison, el jefe de seguridad Robert Mitchell y el coordinador de mantenimiento Charles Weber. Mitchell había estado fuera de la ciudad esa noche visitando a su madre enferma en Portland, un hecho verificado por las autoridades. Weber, por su parte, presentó una coartada sólida. Había estado de guardia en el hospital local donde su esposa había dado a luz a su segundo hijo. Esto dejaba a Harrison como la única persona con acceso y oportunidad para manipular las grabaciones. Sin embargo, el director mantuvo firmemente su inocencia, argumentando que cualquiera con conocimientos técnicos suficientes podría haber clonado su tarjeta de acceso. Las semanas transcurrían sin avances significativos, y la presión mediática comenzó a intensificarse. Los medios nacionales habían comenzado a cubrir el caso, transformándolo en una noticia de alcance nacional que ponía bajo escrutinio no solo al internado Maple Ridge Academy, sino al sistema educativo privado en general. Los padres de los 3 meninos organizaron conferencias de prensa semanales, manteniendo el caso en la atención pública y presionando a las autoridades para obtener respuestas. La recompensa ofrecida por información útil había alcanzado los $150,000, una suma considerable que atrajo numerosos reportes, aunque ninguno resultó ser relevante para la investigación. A medida que el invierno se intensificaba y las posibilidades de encontrar a los meninos con vida se desvanecían, el detective Patterson comenzó a considerar escenarios más siniestros. La manipulación deliberada del sistema de seguridad sugería la participación de alguien con conocimiento interno del funcionamiento del internado y acceso a áreas restringidas. La investigación había revelado grietas en la estructura aparentemente sólida de Maple Ridge Academy, pero lo que permanecía oculto en las sombras de esa institución sería aún más perturbador de lo que cualquiera podría haber imaginado en esos primeros días de búsqueda desesperada. Los primeros meses de 1993 trajeron una cruda realidad para las familias de Eason Miller, Jacob Thompson y Mason Rodríguez. La búsqueda activa había sido reducida significativamente. El departamento del sheriff había reclasificado el caso de rescate urgente a personas desaparecidas, un cambio administrativo que reflejaba la disminución de esperanzas de encontrar a los meninos con vida. El detective James Patterson continuó trabajando el caso, pero con recursos limitados y presión para atender nuevas investigaciones. Durante el verano de 1993, organizó una segunda búsqueda masiva con equipos de geólogos y especialistas en cuevas, explorando formaciones rocosas y cavernas naturales en un radio de 30 kilómetros alrededor del internado. Los resultados fueron desalentadores. No se encontró rastro alguno de los meninos desaparecidos. Maple Ridge Academy reabrió sus puertas en septiembre de 1993 con una matrícula considerablemente reducida. Muchas familias habían retirado a sus hijos tras los eventos del año anterior, y el internado luchaba por mantener su reputación. William Harrison implementó nuevos protocolos de seguridad, incluyendo cámaras adicionales y sistemas de control de acceso más sofisticados, pero el daño a la imagen institucional era evidente. En octubre de 1994, la investigación oficial fue formalmente archivada debido a la falta de evidencia sustancial y pistas viables. Esta decisión devastó a las familias, quienes inmediatamente contrataron a 3 investigadores privados diferentes para continuar la búsqueda por cuenta propia. Los costos económicos y emocionales comenzaron a cobrar factura en los matrimonios y la estabilidad familiar de los 3 hogares afectados. El investigador privado Michael Thompson, sin relación familiar con la familia Thompson, fue contratado por los Miller en 1995.
Thompson había trabajado anteriormente para el FBI y se especializaba en casos de personas desaparecidas. Su enfoque metódico lo llevó a examinar registros financieros del internado, búsqueda de patrones en las contrataciones de personal, y análisis de antecedentes de empleados actuales y anteriores. Durante su investigación, Thompson identificó algo inquietante. En los últimos 15 años, Maple Ridge Academy había experimentado una rotación de personal excepcionalmente alta en posiciones específicas. Los puestos de supervisor nocturno, personal de mantenimiento y consejeros estudiantiles cambiaban con frecuencia inusual. Algunos empleados permanecían apenas unos meses antes de ser transferidos o despedidos sin explicaciones claras. En marzo de 1996, Robert Chen, un antiguo empleado de mantenimiento que había trabajado en el internado entre 1989 y 1992, contactó al detective Patterson solicitando una reunión urgente. Chen había emigrado de China a Estados Unidos en 1985 y había mantenido un perfil bajo durante años, pero algo lo había motivado a romper su silencio. La reunión estaba programada para el 15 de marzo de 1996 en una cafetería del centro de Portland. Chen nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en su apartamento, aparentemente víctima de un accidente doméstico. Una fuga de gas había provocado una explosión que destruyó parcialmente el edificio. La investigación del incidente fue rápida y concluyente: muerte accidental por negligencia del inquilino. Sin embargo, el detective Patterson encontró extraña la coincidencia temporal. Chen había trabajado en el internado durante el periodo en que ocurrió la desaparición, y su decisión repentina de hablar seguida inmediatamente por su muerte generaba interrogantes que no podían ser ignorados. Patterson intentó obtener más información sobre Chen, pero descubrió que el hombre había vivido una vida extremadamente reservada, sin familia cercana en Estados Unidos y muy pocos conocidos. En 1998, el periodista investigativo David Knox del periódico The Portland Observer comenzó a trabajar en una serie de artículos sobre internados privados en el noroeste de Estados Unidos. Knox había desarrollado interés en el tema después de recibir múltiples cartas anónimas sugiriendo que el caso de Maple Ridge Academy no era un incidente aislado. La investigación de Knox reveló un patrón perturbador. En los últimos 20 años, al menos 7 meninos habían desaparecido de internados administrados por la misma organización paraguas que gestionaba Maple Ridge Academy. La Fundación Educativa Northwestern operaba 6 instituciones en Oregón, Washington e Idaho, y todos los casos de desapariciones permanecían sin resolver. Los casos incluían a Marcus Williams, desaparecido en 1987 del internado Pine Valley en Washington; Kevin Davis, desaparecido en 1985 del Instituto Mountain View en Idaho; y Daniel Foster, desaparecido en 1991 del internado Cedar Hills en Oregón. En cada caso, las circunstancias presentaban similitudes inquietantes: desapariciones nocturnas, demoras en la notificación a autoridades, y posteriores archivos de investigaciones sin conclusiones claras. Knox intentó contactar a directivos de la Fundación Educativa Northwestern para obtener comentarios sobre estos patrones, pero se enfrentó a un muro de silencio institucional. Los abogados de la fundación enviaron cartas de cese y desistimiento, argumentando que las investigaciones periodísticas podrían constituir difamación y afectar injustamente la reputación de instituciones educativas respetables. La presión legal funcionó inicialmente. El editor de The Portland Observer, presionado por amenazas de demandas costosas, suspendió la publicación de la serie de Knox. Sin embargo, el periodista continuó investigando de manera independiente, convencido de que había descubierto algo significativo. En 1999, Knox obtuvo acceso a documentos internos de la Fundación Educativa Northwestern a través de una fuente anónima dentro de la organización. Los documentos revelaron que la fundación tenía conocimiento de los múltiples casos de desapariciones y había implementado un protocolo interno para gestión de crisis que incluía estrategias de comunicación para minimizar la exposición mediática y cooperación limitada con autoridades. Más inquietante aún, los documentos mostraban transferencias frecuentes de personal entre las diferentes instituciones de la fundación, especialmente después de incidentes problemáticos. Empleados que habían estado presentes durante desapariciones en una institución aparecían posteriormente trabajando en otra institución de la fundación en una capacidad diferente. Knox también descubrió que en 1995, 2 años después de la desaparición de los 3 meninos de Maple Ridge Academy, había ocurrido un incendio accidental en el edificio de archivos administrativos del internado. El incendio había destruido registros de personal, registros disciplinarios y correspondencia administrativa que databa desde 1980 hasta 1995. La investigación del incendio concluyó que había sido causado por un cortocircuito eléctrico, pero la destrucción había sido tan completa que resultaba conveniente para eliminar cualquier evidencia documental relevante. El trabajo de Knox comenzó a generar interés renovado en el caso. En 2001, los padres de los meninos desaparecidos contactaron al periodista y le proporcionaron acceso a sus archivos privados de investigación.
La colaboración resultó en nuevas líneas de investigación que habían sido pasadas por alto por las autoridades oficiales. Una de las revelaciones más significativas surgió del análisis de registros telefónicos del internado durante las semanas previas a la desaparición. Knox identificó múltiples llamadas a números no identificados durante horarios inusuales, específicamente llamadas realizadas desde la oficina del director Harrison entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana en las 2 semanas anteriores al 15 de diciembre de 1992. Los números correspondían a teléfonos registrados bajo nombres corporativos que, tras investigación adicional, resultaron ser empresas fantasmas sin actividad comercial real. Estas empresas habían sido registradas apenas meses antes de las llamadas y fueron disueltas pocos meses después de la desaparición. Knox también investigó las finanzas personales del director Harrison y descubrió depósitos bancarios inusuales durante 1992 y 1993. Harrison había realizado depósitos en efectivo por montos significativos que no correspondían con su salario reportado del internado. Cuando Knox intentó obtener comentarios de Harrison sobre estos hallazgos, el exdirector se negó a conceder entrevistas y contrató representación legal. En 2002, la investigación de Knox había reunido suficiente evidencia circunstancial para sugerir que las desapariciones no fueron accidentales ni casos aislados. Sin embargo, la evidencia directa para procesar criminalmente a individuos específicos permanecía elusiva. Los años habían permitido que testimonios se desvanecieran, documentos fueran destruidos, y posibles testigos desaparecieran o murieran. El momento decisivo llegó en 2003 cuando Knox localizó a Jennifer Walls, la hija de Timothy Walls, el supervisor nocturno que había estado de servicio la noche de la desaparición. Timothy Walls había muerto en 2001 de un infarto, pero su hija reveló que su padre había experimentado pesadillas y episodios de ansiedad severa durante años después de los eventos de 1992. Jennifer Walls le entregó a Knox una caja de documentos personales de su padre, incluyendo un diario que Timothy había mantenido durante sus años en el internado. Las entradas del diario revelaban que Walls había sido testigo de actividades sospechosas en el internado, pero había sido silenciado mediante amenazas directas a su seguridad laboral y personal. La entrada más pertinente databa del 20 de diciembre de 1992, 5 días después de la desaparición. Walls había escrito sobre cosas que no puedo decir y secretos que podrían destruir vidas inocentes. Más específicamente, mencionaba haber visto movimiento en el sótano después de medianoche y sonidos que no deberían existir en una escuela. Knox realizó que tenía en sus manos la primera evidencia directa de que alguien dentro del internado sabía más sobre la desaparición de lo que había admitido oficialmente. Sin embargo, Timothy Walls estaba muerto, y su testimonio póstumo a través del diario no constituía evidencia legal admisible para reabrir el caso criminalmente. La frustración de Knox era palpable. Después de 5 años de investigación meticulosa, había logrado construir un cuadro convincente de encubrimiento institucional y actividad criminal, pero carecía del elemento crucial que podría llevar el caso ante los tribunales. La Fundación Educativa Northwestern continuaba operando, Harrison vivía cómodamente en retiro, y los 3 meninos permanecían desaparecidos. Lo que Knox no sabía era que sus investigaciones habían comenzado a generar nerviosismo en círculos que preferían mantener ciertos secretos enterrados para siempre. Las personas responsables de la desaparición de 1992 estaban monitoreando su trabajo, y pronto tomarían medidas para proteger secretos que, de ser revelados, destruirían vidas y reputaciones que habían sido cuidadosamente construidas sobre una base de silencio y complicidad. 25 años después de la desaparición de Ethan Miller, Jacob Thompson y Mason Rodríguez, el caso que había consumido la carrera del detective James Patterson y la investigación del periodista David Knox experimentaría un resurgimiento inesperado. En enero de 2018, la detective Sarah Michey del departamento del sheriff del condado de Clackamas heredó una pila de cajas polvorientas que contenían archivos de casos sin resolver, entre ellos el expediente de Maple Ridge Academy. Michey, una investigadora de 38 años especializada en casos fríos y tecnologías forenses avanzadas, había sido asignada específicamente para revisar casos históricos utilizando métodos modernos que no estaban disponibles en las décadas anteriores. Su primera observación al examinar el expediente de 1992 fue la cantidad extraordinaria de evidencia circunstancial que nunca había sido procesada adecuadamente debido a las limitaciones tecnológicas de la época. El primer avance significativo llegó en marzo de 2018, cuando Michey sometió las cintas de video supuestamente borradas del sistema de seguridad del internado a un laboratorio especializado en recuperación de datos digitales. La tecnología de recuperación forense había avanzado considerablemente, permitiendo la reconstrucción de información que parecía permanentemente perdida. Los técnicos del laboratorio trabajaron durante 6 meses utilizando algoritmos de reconstrucción de datos y técnicas de análisis espectral para extraer fragmentos de las grabaciones originales. Los resultados fueron sorprendentes.
lograron recuperar aproximadamente 47 minutos de video fragmentado correspondiente a la noche del 15 de diciembre de 1992. Las imágenes recuperadas mostraban movimiento en los pasillos del internado entre las 23:45 y las 01:30 horas. Aunque la calidad era deficiente y las imágenes aparecían distorsionadas, se podían identificar claramente al menos dos figuras adultas transportando objetos pesados hacia el área del sótano. Más inquietante aún, las figuras parecían estar siguiendo una ruta específica que evitaba las cámaras principales, sugiriendo conocimiento detallado del sistema de seguridad. Michei convocó a un equipo de especialistas en análisis de video forense para examinar cada frame recuperado. El análisis reveló que una de las figuras tenía características físicas consistentes con William Harrison, el exdirector del internado. La segunda figura era más difícil de identificar debido a la calidad de la imagen, pero su estatura y constitución corporal no correspondían con ninguno de los empleados que supuestamente tenían acceso autorizado al edificio durante horarios nocturnos. En paralelo, Michei organizó un nuevo reconocimiento exhaustivo de los terrenos de Maple Ridge Academy utilizando tecnología GPS de alta precisión y equipos de radar de penetración terrestre. La propiedad, que había permanecido abandonada desde 2015 cuando el internado cerró definitivamente, ofrecía una oportunidad única para realizar investigaciones no invasivas del subsuelo. El equipo de geofísica aplicada del Departamento de Geología de la Universidad de Oregón se unió a la investigación en septiembre de 2018. Durante 3 semanas, mapearon sistemáticamente todo el terreno de la propiedad, identificando anomalías subterráneas, cambios en la densidad del suelo y evidencias de excavaciones históricas. Los resultados del mapeo geofísico revelaron varias áreas de interés, pero una ubicación específica detrás del edificio principal mostró patrones particularmente anómalos. El radar indicaba la presencia de cavidades subterráneas y cambios significativos en la composición del suelo que eran inconsistentes con las condiciones naturales del área. Lo más revelador fue el descubrimiento de que las anomalías del suelo se extendían en un patrón que sugería excavaciones deliberadas realizadas en diferentes periodos. Los datos indicaban al menos 3 eventos de excavación distintos, uno que databa de principios de los años 1980, otro de finales de los años 1980, y un tercero que correspondía temporalmente con el periodo alrededor de 1992. Michei contactó a David Knox, quien ahora trabajaba como investigador independiente después de retirarse del periodismo en 2010. Knox había mantenido todos sus archivos de investigación sobre el caso y compartió generosamente décadas de trabajo con la detective. La combinación de la investigación histórica de Knox con las nuevas capacidades tecnológicas creó una sinergia poderosa. En noviembre de 2018, Michei recibió una llamada que cambiaría todo el rumbo de la investigación. Joseph Carter, ahora de 41 años, había sido estudiante en Maple Ridge Academy durante 1992 y había mantenido silencio durante más de 25 años. Carter contactó a las autoridades después de leer sobre la reapertura del caso en los medios de comunicación locales. Carter reveló que había sido testigo directo de eventos perturbadores la noche de la desaparición. Como estudiante de último año, tenía privilegios especiales que le permitían permanecer despierto más tarde que los estudiantes menores. Alrededor de la medianoche del 15 de diciembre, Carter había salido de su dormitorio para dirigirse al baño cuando escuchó voces y movimiento proveniente del piso inferior. Su curiosidad adolescente lo llevó a investigar discretamente. Carter descendió al primer piso y observó desde una esquina del pasillo cómo 2 adultos arrastraban bultos pesados hacia la escalera que conducía al sótano. Uno de los adultos era claramente recognizable como William Harrison. El segundo adulto era alguien a quien Carter no reconoció, pero describía como un hombre de mediana edad, robusto, con una barba distintiva. Lo más perturbador del testimonio de Carter era su descripción de los bultos que los adultos transportaban. Aunque la iluminación era limitada, Carter aseguró que los objetos tenían forma y tamaño consistentes con cuerpos humanos envueltos en material oscuro. El joven había presenciado lo que parecía ser el transporte de los cuerpos de sus compañeros de clase desaparecidos. Carter explicó que había mantenido silencio durante décadas debido al trauma y al miedo. Al día siguiente de la desaparición, Harrison lo había llamado a su oficina y, sin mencionar específicamente lo que Carter había visto, le había advertido sobre los peligros de difundir rumores o historias fantásticas que podrían dañar la reputación del internado y afectar su futuro académico. La amenaza implícita había sido efectiva. Carter completó su educación en Maple Ridge Academy sin mencionar lo que había presenciado, luego asistió a la universidad, y posteriormente construyó una carrera profesional exitosa. Sin embargo, las imágenes de esa noche habían permanecido con él, causando pesadillas recurrentes y ansiedad que afectaron su vida personal durante décadas. El testimonio de Carter proporcionó la primera evidencia directa de testigo ocular que conectaba a Harrison con el destino de los meninos desaparecidos. Michei inmediatamente solicitó órdenes judiciales para interrogar a Harrison,
quien ahora tenía 78 años y vivía en una comunidad de jubilados en Florida. Harrison inicialmente se negó a cooperar, citando problemas de salud y pérdida de memoria relacionada con la edad. Sus abogados argumentaron que cualquier interrogatorio sobre eventos de hace 3 décadas sería inútil debido al deterioro cognitivo de su cliente. Sin embargo, cuando se les presentaron las imágenes de video recuperadas y el testimonio de Carter, la posición legal de Harrison se volvió insostenible. En febrero de 2019, Harrison accedió a ser interrogado en presencia de sus abogados. Durante 12 horas de interrogatorio distribuidas en 3 sesiones, Harrison mantuvo su inocencia pero mostró inconsistencias significativas en sus declaraciones. Sus respuestas sobre eventos específicos de 1992 variaban entre afirmaciones de no recordar y descripciones detalladas que contradecían testimonios previos. Lo más revelador del interrogatorio fue la reacción de Harrison cuando se le presentaron fotografías del área donde los radares habían identificado anomalías del suelo. Michie observó cambios físicos notables en la expresión y lenguaje corporal de Harrison cuando vio imágenes específicas del terreno detrás del edificio principal del internado. Michie también interrogó a otros empleados sobrevivientes de Maple Ridge Academy durante el periodo de 1992. La mayoría mantuvo las mismas declaraciones que habían dado décadas antes, pero algunos revelaron detalles adicionales que habían omitido en sus testimonios originales debido al miedo o la confusión. Margaret Foster, la ex empleada de limpieza nocturna, ahora de 70 años, admitió que había escuchado más que simples ruidos extraños la noche de la desaparición. Foster reveló que había escuchado lo que sonaba como voces de meninos pidiendo ayuda provenientes del área del sótano, pero había sido instruida por Harrison al día siguiente para no mencionar estos detalles a las autoridades porque podrían ser malinterpretados. El cocinero Anthony Rivera, ahora jubilado, proporcionó información adicional sobre el inventario faltante de comida enlatada. Rivera recordó que Harrison había visitado personalmente la cocina en las primeras horas del 16 de diciembre para verificar los suministros, algo que nunca había hecho antes durante sus 5 años como director. Mientras la investigación avanzaba, Michie comenzó a construir una cronología detallada de los eventos del 15 y 16 de diciembre de 1992. La combinación de evidencia física recuperada, testimonios de testigos, y análisis forense moderno creaba un cuadro cada vez más claro de lo que había ocurrido durante esas horas críticas. En julio de 2019, Michie obtuvo una orden judicial para realizar excavaciones experimentales limitadas en las áreas identificadas por el radar de penetración terrestre. Los trabajos de excavación serían realizados por arqueólogos forenses especializados en recovery de evidencia de scenes de crímenes históricos. Las excavaciones comenzaron en agosto de 2019 en el punto donde las anomalías del suelo eran más pronunciadas. Después de 3 días de trabajo cuidadoso, el equipo encontró la primera evidencia física directa relacionada con la desaparición: fragmentos de tejido que coincidían con los uniformes escolares de Maple Ridge Academy. A una profundidad de aproximadamente 1,5 metros, los arqueólogos descubrieron restos de ropa que habían sido preservados por las condiciones específicas del suelo. Los fragmentos incluían botones con el distintivo del internado, fibras de lana de los suéteres escolares, y elementos de cuero de zapatos escolares estándar. Más inquietante fue el descubrimiento de objetos personales que las familias identificaron inmediatamente como pertenecientes a sus hijos. Un reloj con inscripción personalizada que había pertenecido a Jacob Thompson, una cadena de plata que Ethan Miller siempre llevaba, y un pequeño crucifijo que Mason Rodríguez había recibido de su abuela para su primera comunión. Michie sabía que habían encontrado la evidencia que confirmaría definitivamente el destino de los 3 meninos desaparecidos, pero también se dio cuenta de que los hallazgos sugerían algo mucho más siniestro que un simple encubrimiento de un accidente o fuga fallida. La distribución de los objetos en el sitio de excavación indicaba que habían sido enterrados intencionalmente junto con los cuerpos, y la profundidad del entierro sugería un esfuerzo considerable para ocultar permanentemente la evidencia. Lo que más inquietaba a Michie era que las dimensiones del área excavada sugerían que podría haber más víctimas enterradas en ubicaciones adyacentes del terreno. El amanecer del 15 de marzo de 2023 marcó el inicio de la fase más crucial de la investigación del caso Maple Ridge Academy. Después de 4 años de trabajo preparatorio, la detective Sarah Michie había obtenido autorización judicial para realizar excavaciones forenses completas en los terrenos del abandonado internado. Un equipo multidisciplinario de arqueólogos forenses, antropólogos y técnicos especializados en recuperación de evidencia se desplegó en el sitio bajo estrictos protocolos científicos. La operación fue dirigida por la doctora Catherine Allen, una reconocida antropóloga forense de la Universidad Estatal de Oregón, quien había trabajado en casos de exhumación e identificación de víctimas en sitios de crímenes históricos a nivel nacional. Su experiencia en casos que involucraban enterramientos clandestinos múltiples sería crucial para lo que estaba a punto de descubrirse. El área de excavación había sido dividida en una cuadrícula sistemática basada en los datos del radar de penetración terrestre.
Las anomalías más significativas se concentraban en 3 zonas distintas detrás del edificio principal del internado, cada una separada por aproximadamente 20 metros. Los patrones sugerían que las excavaciones originales habían sido realizadas en diferentes momentos, posiblemente separados por varios años. Durante los primeros 5 días, el equipo trabajó meticulosamente en la zona donde se habían encontrado los objetos personales en 2019. El 20 de marzo, a una profundidad de 2 metros, hicieron el descubrimiento que confirmaría definitivamente el destino de Ethan Miller, Jacob Thompson y Mason Rodríguez. Los restos óseos fueron encontrados en posición que indicaba que los cuerpos habían sido colocados cuidadosamente en el sitio, no simplemente arrojados. La preservación era notable debido a las condiciones específicas del suelo arcilloso de la región, que había creado un ambiente anaeróbico que retardó significativamente la descomposición. Los cuerpos habían sido envueltos en material plástico grueso antes del entierro, una práctica que había contribuido a la preservación de evidencia. La doctora Allen y su equipo trabajaron durante 8 días para exhumar cuidadosamente los restos, documentando cada elemento encontrado. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de 3 individuos jóvenes cuyas características físicas coincidían con los registros médicos y dentales de los meninos desaparecidos. La identificación formal sería completada mediante análisis de ADN, pero no había dudas sobre la identidad de las víctimas. El examen inicial de los restos reveló evidencia de trauma físico que descartaba definitivamente la teoría de muerte accidental. Los huesos mostraban fracturas consistentes con violencia intencional, y la posición de los cuerpos indicaba que habían sido inmovilizados antes de la muerte. Los detalles específicos de las lesiones eran perturbadores, pero confirmaban que los meninos habían sido víctimas de homicidio. Más inquietante fue el descubrimiento de que los cuerpos habían sido enterrados junto con objetos que no pertenecían a las víctimas. Entre los restos se encontraron herramientas de excavación, rollos de alambre, y sustancias químicas en contenedores deteriorados que parecían haber sido utilizadas para acelerar la descomposición. Estos hallazgos sugerían un nivel de premeditación y conocimiento especializado que iba más allá de un crimen impulsivo. El 28 de marzo, mientras continuaban procesando la primera zona de excavación, el equipo hizo un descubrimiento que expandiría dramáticamente el alcance de la investigación. En la segunda zona identificada por el radar, a 30 metros de la primera excavación, encontraron evidencia de enterramientos adicionales. Los primeros indicios fueron fragmentos de ropa que claramente no correspondían al periodo de 1992. Los análisis de las fibras textiles indicaban que algunos materiales databan de mediados de los años 1980, mientras otros parecían más recientes, posiblemente de finales de los años 1990. Esta evidencia confirmaba las sospechas de que las desapariciones de Maple Ridge Academy habían sido parte de un patrón criminal que se extendía por más de una década. El trabajo en la segunda zona reveló los restos de 2 víctimas adicionales. Los análisis preliminares indicaron que se trataba de individuos jóvenes, probablemente adolescentes, que habían sido enterrados utilizando métodos similares a los empleados con Ethan, Jacob y Mason. La preservación era variable, pero suficiente para obtener evidencia forense significativa. Entre los objetos personales encontrados con las nuevas víctimas, el equipo descubrió elementos que permitirían la identificación. Un anillo con inscripción personalizada y una medalla deportiva proporcionaron pistas cruciales. Mitchell contactó inmediatamente a las autoridades de otros estados para verificar si estos objetos coincidían con casos de personas desaparecidas de internados de la Fundación Educativa Northwestern. La confirmación llegó rápidamente. El anillo pertenecía a Marcus Williams, el estudiante que había desaparecido del internado Pine Valley en Washington en 1987. La medalla deportiva había pertenecido a Kevin Davis, desaparecido del Instituto Mountain View en Idaho en 1985. El periodista David Knox había identificado correctamente estos casos como parte del mismo patrón criminal años antes. El descubrimiento de víctimas de otros internados enterradas en Maple Ridge Academy reveló una dimensión completamente nueva del caso. Los perpetradores no solo habían cometido crímenes en múltiples instituciones, sino que habían utilizado el terreno de Maple Ridge Academy como un cementerio clandestino centralizado. Esta revelación sugería un nivel de coordinación y planificación que implicaba a múltiples individuos en diferentes instituciones. Mientras continuaban las excavaciones en la tercera zona identificada por el radar, Mitchell recibió información que la llevó a expandir aún más la investigación. Jennifer Walls, la hija del fallecido supervisor nocturno Timothy Walls, contactó a las autoridades con información adicional que había encontrado entre los documentos de su padre. Jennifer había descubierto un segundo diario que Timothy Walls había mantenido en secreto, escondido en el ático de su casa durante décadas. Este diario contenía entradas mucho más detalladas sobre las actividades sospechosas que había presenciado en Maple Ridge Academy.
Las entradas revelaban que Walls había sido testigo de la llegada de vehículos externos al internado durante horarios nocturnos en múltiples ocasiones entre 1985 y 1995. Walls había documentado fechas específicas, descripciones de vehículos, y nombres de individuos que no eran empleados regulares del internado pero que aparentemente tenían acceso autorizado a las instalaciones durante la noche. Una de las entradas mencionaba específicamente a un individuo identificado como Charles Morrison, descrito como alguien que visitaba el internado frecuentemente y tenía acceso sin supervisión a todas las áreas del edificio. La investigación de Michey sobre Charles Morrison reveló información profundamente perturbadora. Morrison había trabajado como profesor de educación física en múltiples internados de la Fundación Educativa Northwestern durante los años 1980 y 1990. Sus registros de empleo mostraban transferencias frecuentes entre instituciones, siempre precedidas por reportes internos de incidentes disciplinarios que nunca habían sido reportados a autoridades externas. Morrison había muerto en 2018, pero Michey logró contactar a su viuda, quien reveló que su esposo había mantenido documentos y fotografías de sus años trabajando en internados. La viuda, que había estado divorciándose de Morrison en el momento de su muerte, había encontrado materiales inquietantes entre sus pertenencias pero no había sabido qué hacer con ellos. Los documentos de Morrison incluían registros detallados de estudiantes de múltiples internados, con anotaciones sobre comportamiento, vulnerabilidades familiares, y lo que aparentemente eran evaluaciones de candidatos adecuados para propósitos no especificados. Las fotografías mostraban estudiantes en situaciones que claramente violaban protocolos apropiados de supervisión adulto menor. Más inquietante, Morrison había mantenido correspondencia con otros empleados de internados que sugerían la existencia de una red organizada de individuos que compartían intereses ilícitos en estudiantes menores. Los nombres mencionados en la correspondencia incluían a William Harrison y otros empleados de internados que habían estado presentes durante múltiples desapariciones. El 15 de abril de 2023, exactamente un mes después del inicio de las excavaciones, el equipo hizo el descubrimiento más perturbador hasta ese momento. En la tercera zona de excavación, encontraron evidencia de al menos 4 víctimas adicionales, elevando el número total de cuerpos encontrados en el sitio a 9. Las víctimas adicionales presentaban características similares, adolescentes varones que habían sido enterrados utilizando métodos consistentes con los casos previos. Sin embargo, los análisis forenses revelaron que estas víctimas habían sido enterradas en diferentes periodos, algunos posiblemente ya en los años 1970, sugiriendo que las actividades criminales en Maple Ridge Academy se extendían aún más atrás en el tiempo de lo que se había sospechado inicialmente. Los objetos personales encontrados con estas víctimas adicionales permitirían eventualmente su identificación, pero sería un proceso complejo que requeriría coordinación con autoridades de múltiples estados y revisión de casos de personas desaparecidas que databan de décadas anteriores. Michey se dio cuenta de que habían descubierto no simplemente el sitio de un crimen, sino evidencia de lo que aparentemente había sido una operación criminal sistemática que había funcionado durante décadas. El número de víctimas, la sofisticación de los métodos de encubrimiento, y la coordinación entre múltiples instituciones sugerían una red criminal organizada que había operado con impunidad durante generaciones. La evidencia física recuperada del sitio proporcionaría la base para procesos criminales, pero Michey sabía que la verdadera extensión de la conspiración probablemente nunca sería completamente revelada. Muchos de los perpetradores habían muerto, documentos habían sido destruidos, y testigos habían permanecido silenciados por décadas de miedo y trauma. Sin embargo, lo que habían encontrado enterrado en los terrenos de Maple Ridge Academy era suficiente para garantizar que los crímenes finalmente enfrentaran el escrutinio de la justicia, y que las familias de las víctimas obtuvieran las respuestas que habían buscado durante décadas de angustia e incertidumbre. El descubrimiento de 9 víctimas enterradas en los terrenos de Maple Ridge Academy había transformado completamente la naturaleza de la investigación. Lo que había comenzado como la búsqueda de 3 meninos desaparecidos se había convertido en el desentrañamiento de una red criminal que había operado durante décadas con sofisticación y brutalidad sistemáticas. La detective Sarah Michey coordinó con el FBI para expandir la investigación a nivel federal, dado que las evidencias indicaban actividad criminal que trascendía las fronteras estatales. En mayo de 2023, se estableció un grupo de trabajo conjunto que incluía investigadores especializados en crímenes en serie, análisis de redes criminales organizadas, y recuperación de evidencia en casos históricos. Los análisis forenses de los restos recuperados revelaron un patrón inquietante. Las víctimas habían sido seleccionadas según características específicas. Todos eran adolescentes varones entre los 11 y 14 años de edad, provenientes de familias de clase media o alta, y habían sido estudiantes en internados administrados por la Fundación Educativa Northwestern. La selección no parecía aleatoria, sino que seguía criterios deliberados que sugerían un proceso de identificación y targeting sistemático.
El análisis de los documentos recuperados de Charles Morrison proporcionó una ventana perturbadora hacia el funcionamiento interno de la red criminal. Morrison había mantenido registros detallados que incluían fotografías, evaluaciones psicológicas no autorizadas de estudiantes, y correspondencia cifrada con otros miembros de la organización. Sus archivos revelaban que la red había operado bajo un sistema de rotación cuidadosamente planificado que movía a perpetradores entre diferentes instituciones para evitar el escrutinio. En junio de 2023, la investigación recibió un impulso crucial cuando Thomas Bradley, el ex psicólogo escolar de Maple Ridge Academy, fue localizado viviendo bajo un nombre falso en Canadá. Bradley, ahora de 72 años, había huido de Estados Unidos en 1998 después de que las investigaciones del periodista David Knox habían comenzado a acercarse demasiado a la verdad. Bradley fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2023 y confrontado con la evidencia física recuperada del sitio de excavación. Enfrentado con la perspectiva de pasar sus últimos años en prisión, Bradley tomó la decisión de cooperar con las autoridades a cambio de consideraciones en su sentencia. Su testimonio proporcionaría la primera descripción detallada del funcionamiento interno de la red criminal desde una perspectiva de insider. Según Bradley, la operación había sido iniciada a finales de los años 1970 por un grupo de empleados de internados que compartían intereses criminales en menores. Charles Morrison había sido el organizador principal, utilizando su posición como profesor itinerante para identificar víctimas potenciales y coordinar actividades entre diferentes instituciones. William Harrison había servido como facilitador local en Maple Ridge Academy, proporcionando acceso y encubrimiento. La red había desarrollado un sistema elaborado para identificar estudiantes vulnerables que tenían menos probabilidades de ser inmediatamente echados de menos. Preferían meninos con problemas familiares, historial de comportamiento rebelde, o aquellos cuyos padres tenían limitada comunicación con la institución. Bradley había utilizado su posición como psicólogo para realizar evaluaciones no autorizadas que identificaban candidatos apropiados para victimización. El modus operandi típico involucraba el aislamiento gradual de las víctimas seleccionadas a través de disciplina progresiva que las separaba de otros estudiantes. Una vez aisladas, las víctimas eran sometidas a abuso sistemático que escalaba durante semanas o meses. Cuando las víctimas amenazaban con revelar el abuso o se volvían demasiado problemáticas para controlar, eran asesinadas. Los cuerpos eran transportados a Maple Ridge Academy durante horarios nocturnos, independientemente de en cuál institución había ocurrido el asesinato. Morrison había seleccionado el terreno de Maple Ridge Academy como cementerio centralizado debido a su ubicación remota, la composición favorable del suelo para preservación, y el control total que Harrison ejercía sobre el acceso a la propiedad. Bradley reveló que la red había incluido al menos 8 individuos activos durante su periodo de mayor actividad en los años 1980 y 1990. Además de Morrison, Harrison y él mismo, la organización había incluido empleados de mantenimiento, supervisores nocturnos y administradores de diferentes internados. La rotación de personal entre instituciones había sido deliberadamente coordinada para mantener la red operativa mientras evitaba el establecimiento de patrones que pudieran atraer atención. La sofisticación de la operación se extendía a medidas elaboradas de seguridad operacional. La red utilizaba códigos para comunicación, sistemas de pagos en efectivo para comprar silencio de empleados periféricos, y protocolos específicos para la destrucción de evidencia. Los incendios accidentales que habían destruido registros en múltiples internados habían sido deliberadamente orquestados para eliminar documentación incriminatoria. En septiembre de 2023, el testimonio de Bradley llevó a la identificación y arresto de 2 miembros sobrevivientes de la red criminal. Robert Stevens, un ex supervisor nocturno que había trabajado en 3 internados diferentes durante los años relevantes, fue arrestado en Arizona. Patrick Walsh, un ex empleado de mantenimiento sin relación familiar con Timothy Walsh, fue localizado en Nevada donde había estado viviendo bajo identidad falsa desde 1999. Stevens inicialmente negó toda participación, pero la evidencia física recuperada del sitio de excavación incluía objetos que fueron rastreados hasta su posesión. Una linterna con sus iniciales grabadas y herramientas de excavación que coincidían con marcas de tul encontradas en los sitios de entierro proporcionaron evidencia física directa de su participación. Walsh, confrontado con el testimonio de Bradley y evidencia forense, también optó por cooperar con las autoridades. Su testimonio corroboró los elementos principales de la descripción de Bradley sobre el funcionamiento de la red y proporcionó detalles adicionales sobre métodos específicos utilizados para transportar y enterrar víctimas. La investigación expandida también reveló el destino de otros miembros de la red criminal. 3 habían muerto de causas naturales durante los años 2000, 2 habían muerto en circunstancias sospechosas que ahora eran reexaminadas como posibles asesinatos relacionados con el encubrimiento, y 1 había desaparecido completamente en 2001 y permanecía no localizado.
Los registros financieros examinados por investigadores del FBI revelaron flujos de dinero sospechosos entre la Fundación Educativa Northwestern y cuentas personales de empleados implicados en la red. Harrison había recibido pagos no documentados que totalizaban más de $200,000 durante los años 1980 y 1990, dinero que aparentemente había sido utilizado para comprar su cooperación y silencio. La Fundación Educativa Northwestern enfrentó escrutinio legal intensivo cuando se reveló que administradores de alto nivel habían tenido conocimiento de reportes internos sobre comportamiento inapropiado de empleados, pero habían optado por transferencias internas en lugar de reportes a autoridades. Documentos internos mostraban que la fundación había implementado una política no escrita de protección de empleados para evitar escándalos públicos que pudieran afectar la reputación de sus instituciones. En octubre de 2023, se completó la identificación de todas las víctimas encontradas en el sitio de excavación. Además de Ethan Miller, Jacob Thompson y Mason Rodríguez, las víctimas incluían a Marcus Williams, Kevin Davis, Daniel Foster, Lucas Thompson, Benjamin Carter y Dylan Adams. Las edades de las víctimas iban desde los 11 hasta los 14 años, y las fechas de sus desapariciones se extendían desde 1978 hasta 1995. La identificación final de las víctimas permitió a las familias que habían esperado décadas para obtener respuestas comenzar finalmente el proceso de duelo y closure. Sin embargo, para muchas familias, las respuestas llegaron demasiado tarde para proporcionar comfort a padres que habían muerto sin nunca saber el destino de sus hijos. El análisis completo de la evidencia forense reveló que la red criminal había sido responsable de al menos 17 desapariciones confirmadas durante su periodo de actividad. 9 víctimas habían sido encontradas en Maple Ridge Academy, pero evidencia circunstancial sugería que otras víctimas podrían haber sido enterradas en sitios aún no descubiertos. Michie y su equipo identificaron 3 propiedades adicionales que habían sido controladas por miembros de la red durante los años relevantes. Exploraciones preliminares con radar de penetración terrestre en estos sitios revelaron anomalías subterráneas que justificarían investigaciones forenses adicionales, pero los recursos limitados y consideraciones legales complicadas retrasarían estas excavaciones. La magnitud de la conspiración había excedido incluso las estimaciones más pesimistas de los investigadores. Lo que había comenzado como la investigación de un crimen local se había transformado en evidencia de una de las redes de abuso infantil más sistemáticas y prolongadas en la historia criminal de Estados Unidos. La sofisticación operacional de la red, su capacidad para operar sin detección durante décadas, y el número de víctimas habían establecido el caso como un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones pueden ser utilizadas para facilitar y encubrir crímenes en serie. Los preparativos para los procesos criminales comenzaron inmediatamente, pero Michie sabía que los desafíos legales serían formidables. La edad avanzada de los acusados sobrevivientes, la naturaleza histórica de los crímenes, y la complejidad de la evidencia requerirían una estrategia de prosecution meticulosamente planificada para garantizar que la justicia finalmente prevaleciera después de décadas de impunidad. El 15 de noviembre de 2023, exactamente 31 años después de la desaparición de Ethan Miller, Jacob Thompson y Mason Rodríguez, la Fiscalía del Condado de Clackamas anunció formalmente los cargos contra los miembros sobrevivientes de la red criminal que había operado en Maple Ridge Academy y otras instituciones de la Fundación Educativa Northwestern. William Harrison, ahora de 78 años y en deterioro de salud, enfrentó múltiples cargos que incluían 9 cuentas de homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato, abuso sexual infantil agravado y obstrucción de la justicia. Thomas Bradley fue acusado de cargos similares, mientras que Robert Stevens y Patrick Walsh enfrentaron cargos de homicidio en segundo grado y conspiración criminal debido a su participación como cómplices en los asesinatos. Los procedimientos legales enfrentaron desafíos únicos debido al tiempo transcurrido desde los crímenes originales. Los abogados defensores argumentaron que la edad de sus clientes y el deterioro de sus capacidades cognitivas los hacía incompetentes para enfrentar juicio. Sin embargo, evaluaciones psiquiátricas independientes determinaron que los acusados mantenían suficiente comprensión de los procedimientos legales para participar en su defensa. El juicio de Harrison comenzó en febrero de 2024 en el Tribunal Superior del Condado de Clackamas. La sala del tribunal se llenó diariamente con familiares de las víctimas, muchos de los cuales habían esperado décadas para ver este momento. Los padres sobrevivientes de Ethan, Jacob y Mason, ahora en sus 70 y 80 años, ocuparon asientos en la primera fila durante todo el proceso. La Fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto Jennifer Roberts, presentó un caso meticulosamente construido que combinaba evidencia forense moderna con testimonios históricos. La recuperación de fragmentos de video de 1992 que mostraban a Harrison transportando objetos pesados hacia el sótano del internado proporcionó evidencia visual directa de su participación en los crímenes. El testimonio más impactante vino de Joseph Carter, ahora de 43 años, quien describió lo que había presenciado como estudiante la noche de la desaparición.
Carter relató con detalle específico cómo había visto a Harrison y otra figura transportando lo que claramente eran cuerpos hacia el área del sótano. Su testimonio se mantuvo consistente bajo interrogatorio intensivo de la defensa. Thomas Bradley, testificando como testigo de la Fiscalía bajo un acuerdo de cooperación, proporcionó una descripción detallada de cómo la red criminal había operado durante años. Su testimonio reveló la planificación sistemática detrás de los asesinatos y el nivel de coordinación requerido para mantener el encubrimiento durante décadas. La defensa de Harrison argumentó que su cliente sufría de demencia avanzada y no recordaba los eventos de 1992. Sus abogados presentaron evaluaciones médicas que documentaban deterioro cognitivo significativo, argumentando que cualquier participación en los crímenes había sido resultado de coerción por parte de otros miembros más dominantes de la red criminal. Sin embargo, el testimonio de Bradley contradijo esta narrativa. Bradley testificó que Harrison había sido un participante voluntario y activo en la planificación y ejecución de los crímenes. Los registros financieros que mostraban pagos sustanciales a Harrison durante los años relevantes sugirieron motivación financiera para su participación. La evidencia física presentada durante el juicio incluyó objetos personales de las víctimas encontrados durante las excavaciones, análisis de ADN que confirmaban la identidad de los restos, y análisis forense de las lesiones que habían causado las muertes. La doctora Catherine Allen testificó sobre los patrones de trauma encontrados en los restos, describiendo evidencia clara de violencia intencional. El 15 de mayo de 2024, después de 6 días de deliberación, el jurado encontró a William Harrison culpable de todos los cargos. La lectura del veredicto fue recibida con lágrimas de alivio por parte de las familias de las víctimas, muchas de las cuales habían esperado más de 3 décadas para este momento de validación y justicia. Los juicios de Bradley, Stevens, igual siguieron durante los meses subsiguientes. Bradley recibió una sentencia reducida de 25 años de prisión debido a su cooperación con las autoridades. Stevens fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Walsh recibió una sentencia de 30 años debido a su menor participación en los asesinatos actuales. Harrison fue sentenciado a 9 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima identificada. El juez del caso, el honorable Michael Thompson, describió los crímenes como representativos de la traición más profunda de confianza pública, dado que habían sido cometidos por individuos en posiciones de autoridad sobre menores vulnerables. Durante la fase de sentencia, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de presentar declaraciones de impacto. Los padres de Ethan Miller, ahora en sus 80 años, describieron décadas de tormento emocional y la destrucción que la incertidumbre había causado en su familia. La madre de Jacob Thompson habló sobre cómo había pasado 30 años imaginando que su hijo podría estar vivo en algún lugar, esperando ser rescatado. La sentencia de Harrison fue vista como simbólica, dado que su edad avanzada y condición de salud hacían improbable que viviera lo suficiente para cumplir incluso una fracción de su sentencia. Sin embargo, las familias expresaron satisfacción de que finalmente se hubiera establecido oficialmente la culpabilidad y responsabilidad por los crímenes. Los procedimientos civiles contra la Fundación Educativa Northwestern comenzaron inmediatamente después de las conclusiones de los juicios criminales. Las familias de las 9 víctimas identificadas presentaron demandas por muerte injusta, negligencia institucional, y encubrimiento criminal. La Fundación, enfrentando evidencia abrumadora de su conocimiento de actividades criminales en sus instituciones, optó por llegar a acuerdos extrajudiciales con las familias. Los términos específicos de los acuerdos no fueron divulgados públicamente, pero se reportó que los settlements totalizaron más de $50 millones. Más significativamente, la Fundación Educativa Northwestern acordó cerrar permanentemente todas sus operaciones educativas y transferir las propiedades restantes a organizaciones caritativas dedicadas a la protección infantil. En julio de 2024, exactamente 18 meses después del inicio de las excavaciones en Maple Ridge Academy, la detective Sarah Michey condujo una ceremonia de cierre del caso en el sitio donde habían sido encontrados los restos. Familiares de todas las víctimas se reunieron para una ceremonia memorial que finalmente proporcionó un sentido de cierre después de décadas de incertidumbre. El periodista David Knox, ahora de 68 años, asistió a la ceremonia como invitado de honor, reconocido por su papel crucial en mantener viva la atención sobre el caso durante años cuando las autoridades oficiales habían abandonado la investigación. Knox había donado todos sus archivos de investigación a un archivo universitario especializado en casos de crímenes sin resolver. Harrison murió en la prisión estatal el 12 de noviembre de 2024, apenas 6 meses después de su sentencia. Su muerte fue reportada como resultado de complicaciones relacionadas con su deterioro de salud, pero eliminó cualquier posibilidad de apelaciones adicionales o revelaciones futuras sobre otros aspectos de la conspiración criminal. Las familias de las víctimas establecieron conjuntamente la Fundación Memorial Maple Ridge, dedicada a la protección de menores en entornos institucionales y la educación sobre señales de abuso.
La fundación recibió el apoyo de las comunidades donde habían vivido las víctimas y se convirtió en un legado positivo que emergió de la tragedia. Michei, reflexionando sobre el caso que había definido los últimos años de su carrera, observó que mientras la justicia había prevalecido finalmente, el costo humano de décadas de inacción oficial no podía ser completamente reparado. Las víctimas habían permanecido silenciadas para siempre, y muchos familiares habían muerto sin conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos. Sin embargo, la resolución del caso de Maple Ridge Academy estableció un precedente importante para la investigación de crímenes históricos utilizando tecnologías modernas. Los métodos desarrollados durante la investigación serían aplicados posteriormente a otros casos fríos, proporcionando esperanza a familias que habían esperado décadas por respuestas. El edificio de Maple Ridge Academy fue demolido en octubre de 2024, y el terreno fue convertido en un parque memorial dedicado a las víctimas. 9 árboles jóvenes fueron plantados en el sitio donde habían sido encontrados los restos, cada uno con una placa memorial que honraba la memoria de las víctimas y servía como recordatorio permanente de la importancia de proteger a los menores vulnerables. La investigación del caso Maple Ridge Academy había demostrado que la verdad, aunque dilad, eventualmente podía emerger. Después de 31 años de secretos enterrados, la justicia había prevalecido, proporcionando finalmente paz a las familias que habían esperado tanto tiempo por respuestas y asegurando que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus crímenes, aunque fuera en los años finales de sus vidas.